Hola, Mos. Bueno, decidí enviarte este audio para hacerte la pregunta de si puedes compartirnos en una de tus exploraciones, quizá hoy jueves, ah, la siguiente pregunta. ¿Dios fue creado por alguien más? ¿O de dónde salió Dios? Esa es una pregunta que me he hecho hace muchos años y claro que eh, no he podido, siento que no he podido avanzar mucho porque pues antes como cristiana tenía, digamos, casi la misma idea de Dios que ahora, pero este sí había algo de diferencia. Y entonces el punto es que de repente también me he cuestionado por qué me he cuestionado de dónde viene Dios, si alguien lo creó a él o no. Bueno, creo que ya me extendí un poquito en mi cuestionamiento. Es para pues expresarme. Muchísimas gracias, Mos. Que tengas un excelente día. Bueno, nos vemos más tarde en la exploración. Gracias a ti, querida Viviana, por dejarme la pregunta y por supuesto, vamos a ver, mira, no sé qué contestar, no sé, porque este es un dilema, o bueno, tal vez un conflicto, una pregunta que no tiene una respuesta específica a lo largo de los años. Así que le pregunté yo también esto a nuestra querida asistente virtual, Lupita. Lupita, ¿quién creó a Dios, Lupita? Tú, que eres virtualmente inteligente, virtualmente capaz de poder conseguir una respuesta en todos los metadatos del Internet. Lupita, por favor, respóndeme. ¿Quién creó a Dios? ¿Te escuchamos, Lupita? La pregunta ¿quién creó a Dios? Es una pregunta filosófica y teológica que ha sido debatida durante siglos. Desde una perspectiva religiosa, la respuesta común es que Dios existe desde siempre y no tiene un creador, ya que es considerado el creador del universo y de todo lo que existe. Desde una perspectiva filosófica, la pregunta ¿quién creó a Dios? Puede ser vista como un tipo de pregunta mal planteada, ya que presupone que Dios es parte del universo y por lo tanto está sujeto a las mismas leyes físicas y temporales que el universo. Sin embargo, la mayoría de las religiones monoteístas creen que Dios está fuera del universo y no está sujeto a las limitaciones temporales del mismo. En resumen, la respuesta a la pregunta ¿quién creó a Dios? Depende de las creencias y perspectivas personales de cada individuo. Bueno, Lupita, muchas gracias. Tampoco me ayuda mucho. Entonces, yo no sé qué responderte, querida Viviana. Nuestra asistente virtual que hace uso de la inteligencia artificial tampoco sabe qué responderte. Desde la visión del catolicismo, desde la corriente cristiana, Dios ha existido y no tiene una causa. Dios es la causa. Desde la ciencia tampoco podríamos encontrar una respuesta y la filosofía también plantearía por qué preguntarías que Dios existe si ni siquiera podríamos identificarlo como el origen de todo. Entonces, tu pregunta probablemente se mantenga durante muchos milenios más. Pero, en un curso de milagros, ¿quién es Dios? Mira, para un curso de milagros, Dios no es el que vemos en la religión católica. Para el curso de milagros, Dios es la experiencia de amor. Y esto es importante porque hemos comentado en ocasiones que confundimos el mole con el pozole pensando que Dios es el mismo que podemos encontrar en los relatos bíblicos o en el Nuevo Testamento, simplemente porque al venir con todo el sesgo religioso, creemos que efectivamente nos estamos haciendo referencia a un Dios, porque hay muchas lecciones en el curso que te hablan acerca de Dios es la fortaleza en la que confío, Dios es el amor en el que perdono, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él, Dios creó a su Hijo, pero no es el Dios de la religión católica, no es ese Dios, pero tampoco es el Dios de los aztecas, no es Huitzilopochtli,
ni tampoco es Mictantecutli, ni tampoco puede ser, por supuesto, bajo ningún tipo de aspecto Tlaloc. O si quieres algún dios maya, tampoco es, por ejemplo, un Chacmol, ni tampoco es un Xibalbek. No. ¿Quién es Dios en un curso de milagros? Nos dice por aquí, en una de las lecciones, sobre todo la 169, la unicidad es simplemente la idea de que Dios es. Y vamos a detenernos ahí. ¿Quién creó a Dios? Si planteáramos esta pregunta desde el curso de milagros, diríamos, ¿quién creó la unicidad? Si la unicidad es la cualidad de ser uno, ¿quién creó al uno? Si tuviéramos el tiempecito de echarnos un mezcal, un whisky Juanito Caminante o simplemente una cerveza o un café, podríamos divagar. Lo que es uno no puede ser dos, porque si alguien crea al uno, ya tienes dos. Entonces, la unicidad, ¿quién fue el que la creó? ¿Quién creó a la unicidad? La pregunta tal vez está mal enfocada. Podríamos decir desde el curso de milagros que la unicidad siempre es, siempre ha sido. El curso le llama Dios, verdad, amor, identidad, espíritu incluso, o también el ser. Dice el párrafo 5 de esta lección 169, la unicidad es simplemente la idea de que Dios es y en su ser Él abarca todas las cosas. Ninguna mente contiene nada que no sea Él. Decimos, Dios es y luego guardamos silencio, pues en ese conocimiento las palabras carecen de sentido. No hay labios que las puedan pronunciar y ninguna parte de la mente es lo suficientemente distinta del resto como para poder sentir que ahora es consciente de algo que no es ella misma. Se ha unido a su fuente. Dios es la fuente, Dios es el origen, Dios es el creador. Pero ¿quién creó al creador? Si alguien crea a un creador, el creador ya no es creador, sino que es creado. ¿Entiendes? Empezamos con un proceso y un debate filosófico que al día de hoy, querida amiga, lleva aproximadamente unos 5,000 años con 6 meses, 7 días y 3 horas, aproximadamente, si no me fallan los cálculos. Porque es la cuestión considerando que Dios es real. Porque está la visión atea que te podría decir, ni siquiera tenemos que plantearnos la pregunta de quién creó a Dios si Dios no es comprobado científicamente. Dios, como sabemos que existe, quizá ni existe y queremos que de alguna manera tener un sustento de qué creó lo que no, o quién creó a lo que no existe. Entonces, esta idea se ha planteado de 1000 maneras a lo largo de la filosofía y del pensamiento humano. Desde el principio, lo que es puede crear algo diferente a lo que es puede crear a lo que no es. Entonces, para ir concluyendo el tema, para un curso de milagros no hay una explicación de quién creó a Dios. Por lo menos como estudiantes del curso no lo vamos a encontrar. Siempre se nos va a decir, Dios es. No hay más. Pero tú, al hacer este ejercicio mental y empezarte a preguntar, bueno, ¿quién creó a Dios? La noticia es que nadie lo sabe. Nadie en este mundo lo sabe. Solo te dirán, es que la Biblia lo dice, es que el padre Joaquín también me lo dijo, es que el divulgador Don Próculo dice que Dios fue creado y que nada lo pudo haber creado a él. En fin, solamente encontraríamos referencias, pero la pregunta no se ha podido contestar de una manera contundente a lo largo de tantos milenios. Y aunque yo podría dar algún tipo de idea, llegaría a un debate ya bastante cansado. Ya lleva muchos años ese debate, que es básicamente la existencia de Dios y al decir que existe, ¿por qué existe? ¿Por qué existe Dios? ¿Cuál es el objetivo? Así que aquí, querida amiga, es donde yo me hago un ladito, tomo un shot de mezcal y lo único que puedo decir es, no hay una respuesta.
en este momento y yo no pretendo tampoco descubrirla, porque quizá no es tan relevante como uno cree. Pero si te es de interés, puedes hacer uso de tu pensamiento crítico, leer sobre todo los aspectos de la teología, por un lado, pero también del agnosticismo, es decir, aquellos que no creen que puedas llegar a comprender lo que es Dios, pero puedes vivir una experiencia de Dios. Y por supuesto, hay otra rama dentro del aspecto filosófico que puedes estudiar para que te haga pensar acerca de el origen de Dios. Y esa rama puede ser la ontología. No el coach ontológico que venden los charlatanes, sino la ontología que proviene, por supuesto, de la filosofía, al igual que la metafísica. No la metafísica que venden los charlatanes de la llama violeta, sino más bien la metafísica filosófica. Entonces te recomendaría dos cosas si le quieres meter caña al tema: estudiar metafísica y ontología filosófica, desde la base de Aristóteles, no de Saint Germain, por favor. Ahí no. Mejor vete al pensamiento crítico, que te puede ayudar, y tal vez te des cuenta que este debate lleva tantos años que seguirá dándose, porque es uno de los aspectos que más nos puede intrigar como humanos, al menos en esta identidad humana. Es lo que te puedo compartir, querida Viviana. Ojalá que te sea de utilidad. Ya me lo dejarás saber.